Buenas, vivo aquí otra vez con León. Ya es la tercera sesión que estamos haciendo. Esta vez vamos a hablar de la inversión, un tema como muy emocionante para muchos fundadores. Vamos a hablar un poco qué hay que tener en cuenta cuando uno está buscando inversión en la fase temprana, early stage. Vamos a hablar, como la vez pasada, 30 minutos en español y luego vamos a hablar los mismos 30 minutos en inglés. Entonces, así para los que es la primera vez que atienden, presentémonos brevemente. León, ¿quieres iniciar? Claro que sí. Buenas tardes, buenos días, como decía Inge. Yo soy León, ayudo a startups que están dando sus primeros pasos y bueno, parte de eso es tener colaboraciones magníficas como estamos teniendo hoy con Inge. Y nada, vamos a hablar de ese acceso a la financiación, en qué consiste la financiación para las startups en sus primeros días. Así que si tenéis cualquier duda, pues por favor nos escribís por aquí. Y también estamos disponibles en LinkedIn para cualquier otra duda. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Inge, si quieres, pasas tú. Bueno, yo me llamo Inge de Dreu. Yo soy la fundadora de Playground for Entrepreneurs, que es una herramienta de mentoría y de educación de emprendimiento gamificada. Es un juego de mesa en realidad. Em, Nos gustaría también saber de dónde se conectan ustedes. Entonces ya veo a Francisco que se conectó. Por favor, no duden en mandarnos mensajes de dónde vienen, de dónde se conectan y también como esta sesión, el tema de esta sesión también fue resultado de una persona que nos dio como la recomendación de hablar de financiación y de inversión. También si hay algún tema que les gustaría hablar, había otra persona que nos recomendó emprendimiento social. Bueno, seguramente esto va a ser para una próxima oportunidad. Más sin embargo, si tienen temáticas, déjanos saber que así podemos pues, atender los temas que son importantes para ustedes. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de inversión, fase temprana. Muchas veces muchos fundadores están muy emocionados de buscar inversión cuando es hora de buscarlo. Es importante primero aclarar un poquito los términos. Puede ser que ya estás familiarizado con este tema, puede ser que no, pues por eso lo expliquemos brevemente antes de iniciar el tema de qué es importante mirar. Entonces, la primera fase de un emprendimiento por lo general es que recibe financiación muy informal de lo que llamamos Friends, Family and Fools, que es básicamente familia, amigos y locos. O sea, cualquier persona del círculo cercano de uno que uno puede convencer. Eso por lo general es la primera inversión y cuando uno llega un poquito más adelante, vienen primero los business angels, los angel investors, los ángeles inversionistas. Esos son individuos, son personas que invierten con su propio dinero. Es un tema con la persona misma, por lo tanto no hay una empresa necesariamente detrás, es con la persona y en eso hay que tener en cuenta mucho la personalidad y la experiencia de esa persona, porque puede ser que pueda agregar mucha experiencia, mucho conocimiento. Puede ser también que no o que no quiere involucrarse tanto. Es un tema muy personal. Luego, en una fase más adelante, es el famosísimo venture capital. El capital, venture capital, no conozco realmente el término en español. Ahí es la inversión que hablan tanto en redes sociales. Es una empresa que se mete en el consejo de directores de tu empresa y que va por las métricas, más que todo financieras y los resultados de tu empresa. Entonces, es un tema mucho más formal, no es un tema tan
personal como con los ángeles. Y eso es todo lo que llamamos fase temprana. Más adelante vienen otras rondas de inversión, más sin embargo, eso ya es mucho más adelante cuando hay mucho más estructura y tracción y ventas y Pues tal. lo has explicado muy bien, sobre todo desde el punto de vista de las motivaciones, que es lo que distingue a esos tres grupos distintos, ¿no? Tienes que saber que eso precisamente va por orden. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que los amigos, la familia y los locos estén en el primer lugar? Pues porque van a ser las personas que cuando llegues a un inversor te va a preguntar, oye, ¿a quién has convencido tú para invertir en tu proyecto? No es lo mismo haber convencido a alguien que no haber convencido a nadie y será la primera pregunta que te hagan. Oye, ¿cómo? ¿Por qué no has convencido a alguien? ¿No? Cuando dices, no, es que necesito dinero para levantar mi empresa, necesito ese dinero semilla, que ahora iremos enseguida a ver cuándo tiene sentido y sobre todo las motivaciones que tienen también los que están emprendiendo. Pero como decía Inge, después iría ese inversor ángel, ese business angel, que puede tener todo tipo de motivaciones, hay todo tipo de business angel dependiendo del ticket, del tamaño de la urgencia y finalmente desembocando en los VCs, en los fondos. A mí me gustaría empezar por el principio, Inge, si te parece bien, diciendo que, bueno, muchos, sobre todo empezando por los emprendedores, ¿no? Porque a mí me ha pasado de decir, necesito dinero para llevar a cabo mi idea. Y la verdad es que ahora mismo vivimos una revolución del no-code, de tantas apps gratuitas, de tanto ecosistema vibrante de emprendimiento online, incluso dentro de las propias ciudades, o sea que offline también hay una gran comunidad. Tienes que pensar en obtener resultados antes de buscar esa financiación. De otra manera, ahora mismo yo creo que no tiene sentido, ¿no? Yo De siempre lo acuerdo. he dicho, siempre es más complicado que alguien vaya a invertir en ti si tú mismo no has sido capaz de demostrar que has tenido resultados con todas las alternativas que hay, ¿no, Inge? De acuerdo, el tema de la inversión, pues en Silicon Valley se está hablando de un invierno, ¿sí? Es cada vez un poco más difícil. Y el tema de las métricas es muy importante, más que todo fuera de Silicon Valley, por supuesto. Métricas, Eh, explica qué es métricas, por favor, Inge, por si alguien no... Bueno, las métricas son, por ejemplo, la atracción. O sea, las métricas son las métricas que para tu startup, para tu proyecto, son importantes para demostrar el crecimiento y la sostenibilidad de tu modelo de negocios. Ahora, hay mucha gente viviendo de ronda de inversión a ronda de inversión. O sea, cada vez es que necesitan plata, es que recogen plata y luego viven con eso un ratico y vuelven y recogen plata. Y pues ese tema de esos startups burbujas que crecen tan rápido que el crecimiento es tan importante y que utilizan el dinero para sobrevivir un tiempo, eso parece que se ha terminado. Y afortunadamente, realmente debo decir, porque ese no es un modelo sostenible. Lo que es sostenible es construir un modelo de negocios que se puede sostener en el tiempo y que también se puede financiar por lo menos las operaciones en el tiempo. O sea, tienes que tener un modelo financiero que se autofinancia a sí mismo y utilizas el capital para escalar. Exacto. Digamos que llegas digamos que llegas a product market fit, a que haya un mercado, a que haya una propuesta de valor, que esto está funcionando. Ahí, bueno, todo el modelo de negocio viene también alrededor y eso se hace sostenible de una forma que se puede operar a sí mismo, más sin embargo, cada vez que tú entras $1, pueden salir 7. Sí. En ese sentido, es que tiene sentido escalar, a tener más clientes, ofrecer más productos o servicios y así escalar el tema porque hay suficiente tracción, parece. La inversión es para escalar, para dar ese próximo paso.
No tanto para financiar las operaciones hasta que se agota el dinero, porque ahí te vuelves una especie de pozo sin fin. Y Claro, eso, donde antes de pronto era medio válido en un ecosistema de mucha, que era muy de moda y que muy de mucha atracción, ahora pues eso parece que se acabó y ahora vamos por el tema de sostenibilidad económica, por lo menos. claro. Las unit economics, ¿no? Que es lo que, bueno, yo he hecho alguna inversión, no voy a decir que es lo primero en lo que me fijo, pero sin duda eso tiene que estar funcionando. Las unit economics, para hacernos una idea, quiere decir cómo suceden las transacciones a nivel de la unidad, cuánto me cuesta atraer a un usuario, cuánto dinero me deja un usuario, cuánto tiempo tarda ese usuario en en dejar de ser cliente, ¿no? Lo que llaman el churn. Eso es fundamental a la hora de buscar financiación y por eso también es complicado buscar financiación sin esas métricas, ¿no? Porque cuando te pregunten, oye, ¿cuánto dinero va a dejar esos clientes que tú me estás diciendo a los que le vas a resolver un problema? Todos son suposiciones, ¿no? Y eso de avanzar con un modelo de negocio, bueno, solo con un PowerPoint, sí, seguro que todavía hay sitios donde pasa. De hecho, es tan raro que nos enteramos porque salen las noticias, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual suele ser que como decía, tengas que demostrar esos primeros avances para obtener la inversión. Normalmente los inversores, o sea, los emprendedores, cuando estamos arrancando y decimos, oye, es que necesito dinero, están pensando en dos cosas. Están pensando en el marketing y están pensando en el producto. Y como decías tú, Inge, bueno, se lo he escuchado decir a Reid Hoffman, no tiene ningún sentido avanzar, gastar dinero en marketing si no has clavado la propuesta de valor. O sea, de nada sirve que yo te diga que voy a crear un producto y que voy a darlo a conocer a todo el mundo si no sé quiénes son las personas que me van a comprar y por qué lo van a comprar. Eso es lo primero que debes de saber. Y para hacer eso, te tienes que ir a un nicho muy pequeño, que son cosas que hemos hablado ya en los otros streams que hemos hecho. Para encontrar ese nicho pequeño no te hace falta dinero, lo que te hace falta es trabajar mucho y salir mucho a la calle. No hace falta decir quién eres, todavía no eres nadie. Primero asegúrate de que resuelves ese problema pequeño y después ahí, encima de ese fuego, echas la gasolina del dinero para que estalle, ¿no? Y a nivel de producto, 3/4 de lo mismo. Si todavía no tienes la propuesta de valor, ¿qué producto vas a diseñar? ¿Qué voy a hacer? Ahí suele pasar que la gente hace productos que resuelven todo tipo de problemas para todo tipo de usuarios. Eso es un pozo sin fondo para los inversores que, como decía Inge, desde hace un par de años estamos viviendo ya mucha más tirantez a la hora de soltar el dinero, incluso ya en cotas superiores, incluso en los VCs, en los fondos, no se está dando tanto dinero como antes. Se puede dar la mitad o la mitad de inversiones y lo que están buscando es esa rentabilidad, que hayan pasado de ese valle de la muerte, que puedan autofinanciarse, porque ahí es donde les interesa poner el dinero. Así es, así es. Entonces, el tema de la inversión realmente es para escalar, es para construir más. Vamos un paso atrás. Entonces, los fondos de inversión, vamos a Los Ángeles. Los Ángeles es un espacio interesante. Está como entre los familiares, amigos y locos, que es muy informal realmente, y es quien puedes convencer en el momento que puedes convencer y de pronto lo usas para crear tu sitio web o alguna cosa. Ahí es informal y esta gente vas a encontrar es que más que todo te apoyan a ti, más que a la idea. Luego, Claro, Los Ángeles son la primera fase en donde tú tienes que presentar de verdad algo. Sí, esos son los Shark Tank o Dragon's Den que vemos en televisión, donde hay un emprendedor que hace un pitch, donde hay unos individuos que tienen recursos que son de ellos mismos y que luego ya piden un product market fit, ya piden ciertas métricas, ya piden que tú puedes sostener
que esas métricas son verdad. Todo el tema de due diligence, o sea, todo el tema de documentación detrás que cuenta, que documenta lo que tú dices en el pitch, en un pitch así interesante, emocionante de 5 minutos, que tú también lo puedes sostener, ¿sí? Si dices Claro. que tienes ciertos ingresos al año, que tú puedes también con números comprobar que es así. Muchas veces esos individuos todavía no piden que hay unas ganancias como tal, no necesariamente, pero sí debe haber cierto product market fit. O sea, tú debes saber a quién diriges tu producto, debes saber qué estás ofreciendo y por qué es que ese cliente quiere comprar ese producto y lo debes demostrar con números, no con palabras, sino con números. Mira, es que me compraron tantos clientes en tal área del país y vendí recurrente, no sé qué, algo por el estilo van a pedir. Van a pedir esas métricas y van a pedir claridad en el modelo de negocios. Ujú. Luego, desde el punto, más que todo desde el punto de vista de la relación entre los dos, lo que se ve también en esos shows de televisión es que hay una relación personal entre los dos y hay una química en donde el inversionista viene y contribuye, te presenta a personas influyentes dentro de la industria, abre puertas, oportunidades. Muchas veces esas personas pueden involucrarse mucho y por lo tanto tú como emprendedor puedes aprovechar mucho de esto. Ese es un tema, poner mucha atención como emprendedor, porque ahí te puede decir si esta persona de verdad tiene esos contactos dentro de esa industria que tú necesitas o no. Entonces, además de química, hay un tema profesional que debe encajar. Si esta persona sabe mucho de producción de químicos y toda la no sé, industria de petroquímicos y tú vas a tener un negocio de turismo, pues no te va a poder Estás presentar mucho, desalineado, claro. ¿sí? Entonces, como es tan personal, eso es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Qué tanto sabe esta persona? ¿Qué tanto se quiere, se puede involucrar? ¿Y cómo es que tú puedes aprovechar de eso? Y eso muchas veces lo ves en las negociaciones en Shark Tank también, que prefieren un ángel sobre el otro, justo por la experiencia que tiene, o que un ángel ofrece menos o más patrimonio en cambio de la inversión, porque tiene más experiencia o menos experiencia, o más tiempo disponible o menos tiempo disponible. Fíjate, bueno, recordar a alguien, si es que os acabáis de unir, estamos hablando hoy acerca de los primeros pasos que tienen los emprendedores a la hora de buscar financiación. Hemos repasado brevemente la terminología de ese triple F, Friends, Family, Full, los primeros que invierten en ti. Después vamos a los inversores ángel, business angel, y últimamente a los VCs o fondos. Y nada, dentro de 12 minutos tendremos la misma sesión en inglés, así que si te has perdido algo y quieres practicar ese inglés, quédate un ratito más. Estabas hablando, Inge, de algo súper interesante, que además yo lo voy a trasladar al mundo del emprendedor, porque casi todos los que nos escuchan son emprendedores. Has hablado del smart money, ¿no? De ese concepto donde cualquier tipo de inversor, ya sea un ángel, como sobre todo los VCs que ya están más enfocados en una industria, en un vertical, como se suele decir. A ti como emprendedor te interesa que no solo te llegue ese dinero en las mejores condiciones posibles, sino que parte de esas condiciones, digámoslo así, es la capacidad comercial, la capacidad de crecer en el corto plazo que tienen esas personas gracias a sus conexiones, gracias a que ya han resuelto problemas que tú empiezas a tener ahora, ¿no? Si tú tienes una empresa de logística y te llega
un inversor que ha invertido en 10 empresas de logística distintas, de distintos tipos, pues sus contactos, los problemas que ha resuelto, los CEOs con los que te puedes sentar son de mucho más valor que otro, como decía Inge, como si, por ejemplo, te sientas con uno que habla de hoteles, ¿no? Pues eso mismo, ese valor, él te está demostrando por su experiencia, es el que los VCs, el que los angels quieren ver en tu empresa, dicho VCs, el que los angels quieren ver en tu empresa cuando estás empezando. Quieren tener esa validación, quieren ver que tú tienes ese product market fit, que esto no es fruto simplemente de una idea, sino de que eres capaz de conseguir tracción, eres capaz de entender el problema del mercado con mínimos recursos, que eres eficiente haciéndolo. Si no llevamos las métricas que demuestran, que son los datos que demuestran la capacidad que tenemos de ser eficientes, muy difícil que un inversor vaya a invertir en nosotros, ¿no? Así es. Así es, lo más que podemos, y en ese sentido, lo que yo siempre cuento a mis emprendedores es lo más que puedes esperar a conseguir inversión, mejor porque tienes una mejor posición de negociación. Si tú tienes una empresa que estás teniendo unos ingresos, un revenue de tal al año o al mes, o si tú tienes apenas el primer producto vendido, hace una diferencia muy grande. Entonces, si recurrentemente tienes unos ingresos, si puedes manejar solo y luego para escalar, ahí puedes utilizar la inversión y ahí sirve la inversión para poder escalar. Ahí tienes una súper buena posición de negociación con ese inversionista. Lo más que puedes esperar, lo mejor, si lo puedes hacer de buena forma. Ahí, perdón, ahí el tema también es de bootstrapping, que últimamente se hizo de moda otra vez, debo decir, pero pues lo que he visto en Latinoamérica, por ejemplo, es que nunca ha pasado de moda realmente porque es la forma de financiarse al principio. Sí, es Claro. la forma en que uno puede sacar adelante y que uno puede autofinanciarse y claro, tiene que ser sostenible en algún momento que uno también puede dedicarse a eso porque pues es que todo el mundo necesita unos ingresos. Ahí el tema del bootstrapping es como la forma de sobrevivir, la forma de hacer que funciona y mientras tanto y construir esa visión a un modelo de negocio sostenible. Eso se debe hacer en su primer inicio por medio del bootstrapping, por medio de autosostenerse con el ingreso operativo que uno tiene. Uh-huh. Y el otro concepto que yo veo interesante es el de, tener limpio el cap table o que muchas personas cuando empiezan o tienen sus primeras rondas de inversión con la triple F, dice, yo quiero que inviertan en mí, pero que en un momento dado pueda yo recomprar sus acciones, ¿no? Que es algo bastante común para los primeros inversores, ¿no? Como decíamos, no son personas profesionales. Más adelante, cuando tu startup ya tenga otro recorrido, cuando empiecen a llegar esos VCs, ¿no? Las segundas rondas, digamos, te va a interesar que cuanto menos inversores haya, mejor, porque siempre añaden complejidad. Yo para esto siempre recomiendo, lo primero, formarse mucho. Leer, ver muchos vídeos en LinkedIn, en YouTube tenemos muchos vídeos acerca de cómo funciona el mundo, las primeras preguntas que te tienes que hacer a la hora de responder a un business angel, que serán otras cuando llegue el VC, que ya hablaremos más de control y otros aspectos más técnicos. Y creo que es muy importante porque he visto cosas muy raras, el mejor abogado posible. Cuando hablo de eso, me refiero sobre todo a abogados que estén especializados y que
atiendan las llamadas. He visto muchos problemas porque un abogado a lo mejor no está especializado en concreto en las dinámicas de startup, no entiende cómo funcionan esas rondas y básicamente tiene que aprender sobre la marcha. Eso no es algo que tú quieras porque además va a ser muy ineficaz y muy ineficiente. Sin embargo, un abogado que sabe, como decíamos antes con el Smart Money, esto es también estar invirtiendo correctamente tu dinero, los recursos en el sitio adecuado. Yo he visto cómo resuelven problemas antes de que sucedan, porque son ellos los que ya han visto esto pasar cientos de veces. Entonces, como decía, esa comparación de Smart Money con el inversor, también vamos a querer invertir bien en la asesoría legal que recibamos. Normalmente en las incubadoras, en las aceleradoras, las que no son enormes, tienen un buen servicio legal que pueden darnos los primeros pasos acerca de cómo estructurar bien todas esas primeras relaciones, pero después hay que ir a buscar el siguiente nivel y que no os dé miedo. Yo tuve que buscar abogado hace tiempo y lo que hice fue llamar a, no sé, 20 o 30 despachos. Los que contestaron rápido, se ve que eran los mejores, fueron después además los que me dieron mejores referencias. Entonces, es algo que suele estar bastante ligado, ¿no? La calidad del servicio con el entender qué es lo que pasa por la cabeza del cliente. No somos un gremio que le guste que le traten al día siguiente, ¿no? Sí, es cierto, el tema legal es un tema muy importante a la hora de buscar esa inversión, simplemente para evitar muchos problemas después. Ahí una buena asesoría vale la pena porque si no, después pueden ocurrir problemas muy grandes y como tú también mencionaste, bien, es el tema de cómo es que van a salir, si es el caso. Y para la mayoría de los ángeles y para la mayoría de los venture capital, eso será el caso. O sea, va a terminar la colaboración en algún momento. ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo van? ¿A dónde van las acciones? ¿O qué se va a hacer? El tiempo de volver a pagar la inversión puede ser una cosa, pero también cuando termina todo el tema de las acciones, como un exit strategy, una estrategia de salida de parte del inversionista, vale la pena pensarlo de antemano, tanto para el inversionista como para uno. Totalmente. Es que siempre el abogado siempre va a estar de tu lado, porque eres tú el que le paga, ¿no? Es la supervivencia de tu startup lo que le interesa y yo creo que es el único profesional a ese nivel que vas a tener siempre a tu lado, porque te digo, los intereses son los mismos. Con los business angels, pues oye, en el fondo es su dinero, hay muchas cláusulas, es su día a día, es su playground, como haciendo referencia a tu juego para emprendedores y tú eres un emprendedor, tú estás para buscar, encontrar un problema y darle una solución, no estás para pensar en todos los términos legales, que seguro que es la primera vez que te enfrentas. Sí. Lo normal es tener un gran desconocimiento sobre eso y no es la prioridad. Bueno, Inge, se nos acaba el tiempo, empezamos con la parte en inglés en un minuto. Muchas gracias por colgar ese post, Inge, acerca del vídeo donde hablo de la inversión en los primeros momentos, cuando uno tiene una idea. Y Bueno, debo decir, el comentario solamente se da en este momento en YouTube, en los canales de YouTube que tenemos colgados a este live. Después lo pondré también en LinkedIn, más sin embargo, pues no quiero hacer eso en vivo para no pues genial. distraerme, pero después lo pongo. Bueno, entonces, para terminar la parte en español, si quieren saber más de nuestros trabajos,
pues visita el canal de León en YouTube, que tiene bastantes videos interesantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con emprendimiento y startups. Ahí mismo en el video, pues encuentras el canal también de una vez para registrarte. Y de mi parte, pues yo tengo este playground. Muy próximo vamos a tener un demo interactivo que pueden buscar en mi perfil en LinkedIn o enviarme un mensaje. Esta es una herramienta de coaching y de educación. Entonces es un juego serio que utilizan los mentores, que utilizan los educadores. Entonces no duden en contactarme también. Bueno, vamos a cambiar, ¿cierto? Muy bien, pues hasta luego a toda la comunidad hispanohablante. Bueno, muy bien. Muchas gracias por asistir y vamos a seguir en inglés. So, welcome to this session about early stage funding for startups. This is a session that the theme of this session actually came out of a suggestion of one of our previous viewers. So, if there is any subject that you would like more attention to, or that you would like a session that we would dedicate a session to, please do let us know. Also, please let us know where you are connecting from, and just say hi in the chat. We always like to know who is watching. And let's start presenting ourselves briefly. I guess. Do you want to start, Leon? Sure, thanks. Yes, I will. Well, hello, my name is Leon. I help early stage startups with my YouTube channel, only in Spanish right now. And I've been a mentor for startups in the last 8 years, and seeking for very great collaborations like I'm doing right now with Inge. I have been an entrepreneur, I am an investor, and I mentor over 5 accelerators. So today we're going to talk about funding for early stage startups, which is a common topic that most of the early stage entrepreneurs are very concerned about. And happy to do so with Inge. So if you want to present yourself. Yes, of course. So my name is Inge, and I used to live in Colombia, and I did a lot of work on entrepreneurship over there. And from that experience, I've created a coaching tool and an education tool, which is called the Playground for Entrepreneurs, which is a serious game to be used by coaches and educators, either in the classroom or in workshops and sessions with their entrepreneurs. So, as we're going to talk about early stage startup, let's first define some terms. Sometimes people can still get a bit confused between different types of investments, early stage investments. So let's first get that straight, and then continue with what's important at this early stage funding, both for the entrepreneur and also for the investor. Actually, the relationship between the two. So when a project is starting, when a startup is starting, at the very, very beginning, the investment is usually done by friends, families, and fools. So FFF. So basically, anyone within your close circle who you can convince to invest in what you're doing. Very often, it's not too much about your idea, but rather a support from people who believe in you. So it's really about you and not so much about the idea. And this is investments, very informal investment, so it can basically serve any purpose. Then after that, when you get to a certain point, you can start finding a business angel, an angel investor. An angel investor is an individual who's investing their own money, and they're investing it in some sort of idea that's already at some stage running. Something is already happening. There's usually already revenue, often recurring revenue, and they're focusing on scaling it up
and this is a very personal relationship. It's really about helping and investing at the same time. Then after that, there's VCs. So VCs, there's a lot of talk about VCs online and on social networks. Venture capitalists are really funds. So there's a business behind this. And as there's a business behind this, there's also a very strong focus on results. So these people, this is a company that's going to get a part of your project, and they are focused on results. So they're going to be very detailed about the finances of your project, of your startup, and they're also going to be in the board of directors. So they have some decision power there. Probably not the majority, but they do have decision power there. And that's basically what a VC is. Then afterwards, you get all sorts of investment rounds, but that's really not early stage anymore. So we're going to go until venture capital in this session. Right. I think you did great explaining exactly why each one is important at the different stages. I would like to stress that a little bit more because it's very important that the first people that you convince to invest in your projects are the ones that know you the best. Why should I invest in you? I know you for a long time. I have a relation. I can trust you with my money. It's another way to show an investor that you have the ability to attract investment from your circle. If you are not able to attract investment from your circle, that's not going to be a great sign. I mean, you don't actually need it 100% to be like that, but it's always good to have that sort of validation in front of the next round of investors that will be the business angel. So typically those triple F, friends, family, and fools, well, it's pretty self-explanatory what that is, how does it go. The thing is that some entrepreneurs are concerned that they can kick out or repurchase those shares from those triple F once the company moves on, because once it moves on, you will want to have a light cap table or a clean cap table. Cap table are the investors that are in your company, the conditions that each one has. And as you move on, that gets pretty complicated to manage. So it's a good idea to have some kind of repurchase scheme in order to clean that out. It's not your first priority, but it's something that you must have in mind. And once you show that you are able to get results, the business angel will kick in, and you will try to find this money in a more professional way. They will ask for metrics. And most of the time we see entrepreneurs asking for money to fund their project. And we'll ask them, okay, what kind of metrics do you have? What kind of results? Metrics are the results that you can show, right? So these are my sales. That is an actual metric. It's not good to say, well, I have such and such social following. That's a vanity metric, actually. That's not the way you can measure progress. So that's where the business angel is going to look for those numbers. Mistake that some make that we were talking before is that you say, I need money for my marketing expenses. I need money for my development expenses. Have you shown any progress, any signs of progress, any signs that those people want to buy your product? If you don't have those metrics, it's going to be a very hard sell for the business angel. Just think about, I mean, Inka, what do you think, the business angel, if I come up to you and I said, Inka, I'm going to make you rich, but please give me money first? Not Well, the way it goes. I would expect some sort of convincing metric in order to do that, really.
So the business angel already, because it's their own funds, right? It's Yep. their own money, and they want to make it more money, and of course they want to do exciting things. So it for them it's really, for most of them it's really a mix between exciting projects and something that they're really passionate about or at least interested in, and money. They do want money out. So a business angel is already going to ask for a product market fit. They're already going to ask, what proof do you have that your customer actually wants to buy this? Right? How many have you found that will actually that actually have paid for this, that have Mhm. actually invested, well, in terms of a purchase, Yep. in your product, in your service? So that's really important. Then something else I want to stress is investment should be used to scale up, not to operate. But Right? doesn't every investment scale up? Well, hopefully, there's a lot of people. There's a lot of, especially where investment is kind of fashion, a lot of like hot startup environments where sometimes investors get carried away as well, and well, invest in startups that might not necessarily use it to scale up, but rather to finance their operations. That's not the point. And right now they're speaking of an investment winter. Investment is going down in all funds basically. So it's really about building a sustainable business model. You don't have to make a profit yet when you deal with an angel. They're not going to ask you necessarily for a profit, but they are going to ask you for some sort of indication that it's going to be profitable and that there's certain scale to it, that you can scale it up. There's a vision and there's enough customers around that can be convinced, and that the growth metrics are working, so that it's growing at a steady pace, and their investment is going to be used in order to grow, in order to scale up. So every time you put $1 in and you get $7 out, that's when you can go to an investor. That's when you can really have the power to convince this investor this is going to scale up, and this your money is going to make us reach more people. Every time we put one in, we get seven out. Well, do the math, really. I think So those unit economics, right, are what dictate what we are doing. Those unit economics are the metrics that speak about what an individual customer or an individual action can do. So, for instance, the income each customer brings in, that would be part of the unit economics. The acquisition cost, the client acquisition cost, would also be part of those unit economics. And it's what investor is the easy way that investors have to know what Inge was talking about. Hey, are you profitable? Where are you efficient, or why not? Because it can also speak about how you are conducting your operations. One very important metric to determine the value and the scalability of a business is the churn, the people that are not coming back to your service, as opposed to the people that make a repeat purchase. Since we are startups, we are scalable. Usually we use software, so the cost of bringing in a customer, well, might be an ad or I don't know, publicity stunt or whatever. But once that customer comes in, if he's able to stay and stay for a long time, and we can actually make bigger tickets on it, then we can show the investor that we are making progress. As Inka said, maybe we're not profitable. Usually startups are not profitable at the beginning, but if you show that you are sticky, that people want you and that they will stay with you for the long term, that they're nuts about you, that they can't live without you, that's the indicator that investors want to see. Of course, you'll be having other expenses that you will have to take into account. Are you making things right? Are you making things wrong with the rest of your expenses?
that's also, I think, an interesting part of the next rounds of funding, is because you can have that counseling by them. It's not their job to be counselors, at least not the business angels. VC usually counsel at a higher level, at a, let's say, if you are a logistics startup, they will teach you, well, they can tell you about how the logistics is moving all around the world, their connections, problems they have solved in the past. So that's a bit of the difference between those three different kind of investors that we have. Ones do it for fun, ones do it because they love us. The other ones are a bit different because every angel investor is different. And finally, we have those VCs that go to an institutional level, that take a seat on the board, and that have all these wild connections that can help you scale a lot. Definitely, yes. I would like to emphasize also the relationship with particularly an angel, because for an angel, it's really something personal, right? It's their own money, it's their own experience. They build a relationship with the entrepreneur, and they can really add a lot of value just other than the money, right? The money helps, but there's a lot of things that they can usually add. So let's start. The business angels are those typical people that you see on shows like Shark Tank and Dragon's Den, the ones that sit in a chair and the entrepreneur comes in, they do a 5-minute pitch or maybe a bit longer, and then they connect and they make a deal, right? Then after that, there's actually a process called due diligence, in which everything the entrepreneur mentioned in the pitch should be documented. So if you say you make sales every month, then you should prove that you have those sales every month. The structure of your company, the equity structure of your company, you should be able to sustain that on paper during the process afterwards. Because also the business angel, it might be something personal, they don't want to lose their money, so they make sure, they make as sure as possible that whatever you say that you have done or are doing or have that you've reached in your business, that that's true. Now the angel itself, themselves, they usually are business people themselves. They've probably had a couple of startups themselves. They've been successful in business. Maybe they've had failures as well. Probably they've had failures as well. They know what business is all about. Usually they have a preference for a certain industry, or they have a certain interest, and they usually choose something that will make them money, but they're also passionate about or interested in. And in that industry that they already have experience, they can add a lot of value, right? So as Leon mentions, if it's logistics, then that person can really help you and guide you and support you taking the next steps for a logistics company. Make sure that's quite aligned, that this person has the experience in the industry that can really add value to your business. So if somebody is an expert in chemical products and knows everything about chemical products, and your business is in tourism, then it's not going to work, because they don't have the right contacts or knowledge, or they don't know how the industry works. And basically, it's money and nothing else that they're giving. Make sure that person has some experience that's aligned, and also make sure that you know how much time and interest they're going to dedicate to your business, just to avoid expectations that don't match later on. That's important what you said. I read the book by Calacanis about angel investing, and he said that one of the things that a founder should do is to do the due diligence on his business angel.
because it's also a part of your startup is going to have hard moments. That's for sure. And you want to know what kind of person you're bringing into the company. Is he going to be the supportive kind of person? Because, hey, some founders want or actually need a supportive person by their side. Others don't want that kind of investor. Others don't want you sticking their nose in your business, just give me the money and that's about it. So you, just as you pick a co-founder, just as you pick any relation in life, make sure that it's aligned. Go look for other founders that this angel has. Ask them how the relation is, how it started, what happens when things aren't going fine. That's the kind of information, that's the kind of validation that is wise to make when we're choosing between a business angel. Okay. And another thing you mentioned before is when the angel says, yeah, I'll make you all sort of introductions. I can, post your product in these sites or put them in these stores on these shelves. And usually that is not, there's no written letter about that. Nothing is signed about what the investor said he was going to do and actually did. So make sure, just as we make commitments with our metrics and where we want to go, make sure that if this happens on the investor side, especially on the business angel, you get some kind of assurance. Don't let them make a lower valuation just because he's going to bring more expertise. That is called smart money. We have circled around that concept. He has just said it. You don't only want money, you want someone that is that knows what problems you're going to go through, how to solve them, and has the right connections. Usually at a VC level, this is much more structured, much more profound, because business angels can go so far, whereas venture capital have entire teams doing this. So that's part of the differences, let's say, that you can find. It's also interesting to know what kind of connections does the business angel have over him, like which VCs can he work with, other VCs, what other connection, what other investors, because hey, sometimes you go through one business angel, but then you go to other business angels. You don't directly go to the VCs, right? There are super angels, and there are all kinds of other investors that can fill an intermediate round, right? Yeah. Yes. There's all sorts of like in-betweens that have emerged that you can, like the super angels that you mentioned. There's a couple of other options of financing. This is just like the main group, the biggest groups that you can occur to. Now, you might also not have one angel, you might have a couple of angels. Now, something else that I would like to emphasize is bootstrapping. I always tell my entrepreneurs, wait as long as you can before going to an investor. Now, the investment is to scale up, but the better, the more robust you can build your business model, the more you can prove to your investor that it's working, the stronger your position to actually negotiate with them. So they have lower stakes of equity, so they invest more money in your company. The longer you can wait, the better. So how do you finance? Well, bootstrapping. So bootstrapping has become a fashion. In Latin America, it's always been a fashion, really. Investment is not laying around. The way, rather than a fashion, I'd say it's the way to go, right? Yes, it's the way to go. Just until you've got something sustainable, something that makes you a sustainable revenue. And that's, as far as I'm concerned, for the majority of projects, for the majority of startups, the way to go as well. Because then you can really develop your business model, build a sustainable, proven sort of business model,
maybe not profitable yet, but at least sustainable. Now, what's bootstrapping? Bootstrapping is basically living off your operational income. So you're figuring out your business model, you're doing all these experiments in order to get to a product market fit, to find the best opportunities in the market. That's what you're doing with bootstrapping. And basically, for a lot of things, and usually it's more things than entrepreneurs take into account, you can do that without a lot of financing. You can prove a lot of hypotheses, do a lot of experiments without investing major sums of money. So as long as you can do that, then try to do that first. And then when you can prove it, then go to the angel and then go to the VC and then take it away. Yeah. But first, focus on building that business model. And the way to do that is bootstrapping. Really. Yeah, because that major dollars for marketing, major dollars for development means that you already are going to serve a major market. Now, no business has started by serving a major market. I mean, not even the big companies that we know today have started that way. They actually started, as soon as you look at the history of those companies, you figure out very interesting business model, and they were very scrappy. There was a lot of grit there because people had no resources and did as best as they could with something that was completely wild. As you said, serve that small niche first. Get it over, show that you can be profitable there. It's not profitable, it's sustainable, as you said, okay? That the cost of acquiring a client, those unit economics, the cost of acquiring a client is lower than the revenue that he will give you throughout the years. Now, what's the matter if you spend $20 to acquire a client, but he only gives you $2 a month? That might not seem sustainable. However, if your churn rate is just 1%, if only 1% of your customers leave, you are showing that the value that client will have during all his life with you, all the lifespan of that client is going to be huge. So that is when you have that kind of financial issue, is when a business angel is glad to put dollars into your marketing expenses, into your development expenses. But the first ones, the first market, the first customers, you got to show that you have what it takes to take the company to each different level. That's something that's going to happen throughout your startup's life. And we're running short on time, so I really want to do a short mention to the legal aspect. I would like to say that it is very important to seek the best legal counselor possible in this aspect. Screwing up at the start could mean lots, thousands, millions of dollars if you do things right on the business side. So keep this in mind. It's someone, as we said, smart money for the business angel. This is a smart investment because they will help you. They solve problems before they happen because they have seen it with tons of other entrepreneurs. And another good thing I like about lawyers, they're smart people that will always be on your side, not on anyone else's side. And that's great counseling. Yes, definitely. And very important because in terms of legal issues, in terms of investment, a lot of things can go wrong. So when you get to not maybe the family, friends, and fools, but when you get to angels or when you get to venture capital, make sure you have an expert giving you advice on how to do that and how to actually set up a contract and due diligence and everything. Okay, so I think it's time to wrap up this session. It was great being with you today, and please do let us know. Let's repeat that message from the start, that if you want a certain topic to be treated on these sessions that we're doing with Leon, please do let us know. Write us a message or a comment or anything so that we can actually. And this session actually was the result of a comment that somebody made asking for a session about early stage financing and investments. Well, that's what you get when you ask, right? Exactly. So
Let's wrap the session up. Please look for and subscribe to Leon's YouTube channel. Until now, it's only in Spanish, but you can find a lot of information there, interesting information about startups, about how to really improve the way you're working on your startup. As for myself, the Playground for Entrepreneurs is a gamified coaching tool. It's a serious game for coaches to use or for entrepreneurship educators. So very soon we'll have an interactive demo. You can attend that, or you can write to me directly on LinkedIn or on social networks. And we're looking forward to hearing from you. Exactly. Thanks, Inge. It's been a pleasure, and thanks to all of you for being here. We're looking forward, as Inge said, from hearing from you, and please let us know any topic. It's always great. This is a startup freestyle, right, Inge? So as soon as you have any doubts and we feel comfortable with our area of expertise, we will track it down. Okay. So. Inge, I guess we'll be seeing each other maybe in a couple of weeks. Yes, we will. Yeah, so have a great evening, have a great afternoon, depending on where you are. And thank you for attending this session.